Gracias a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia FECOLSOT, a su junta directiva y al comité científico de este Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, por permitirme compartir el tema de salud materna como causal de la interrupción voluntaria del embarazo y sus implicaciones éticas hacia esa sentencia 355. No tengo ningún conflicto de interés a declarar. Todas las expresiones son personales y de tipo académico. Este grupo de trabajo, con el que vengo laborando más de 10 años en derechos de salud sexual y reproductiva, iniciamos con una reflexión hacia todo lo que es derechos en salud sexual y reproductiva de nuestras damas. La IVE no debería ser un motivo de planificación familiar. La interrupción voluntaria del embarazo no debería ser un proceso en el que nos lleve a cuestiones y a diferencias si nosotros tuviéramos la oportunidad de que nuestras mujeres hagan uso del sistema de planificación familiar que está contemplado en todos los niveles de aseguradoras, niveles 1 de atención, niveles 2, niveles de alta complejidad. La Organización Mundial de la Salud ya nos ha referido en muchas ocasiones que la planificación familiar es una de las herramientas más útiles para reducir la mortalidad materna al disminuir esos embarazos no deseados. Y se estima que si las mujeres que no quieren procrear utilizaran métodos anticonceptivos eficaces, cada año se podrían evitar no menos de 100.000 muertes maternas. Entonces deberíamos empezar a trabajar fuertemente en planificación familiar y en consejería para consulta preconcepcional. Si lográramos eso, disminuiríamos muchísimo los conflictos que vamos a tener a futuro para causales de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, nuestro marco legal colombiano siempre ha tenido conflictos, entonces las opiniones son disímiles. Unos dicen que es pecado mortal la IVE, otros dicen que era delito, sigue siendo delito. Recuerden que el aborto no es legal en Colombia si no está dentro de las 3 causales que marca la sentencia y que se llama interrupción voluntaria del embarazo, no se llama aborto. Y tenemos el otro conflicto con el marco legal colombiano, que las damas ya dentro de su conocimiento, sus derechos en sexualidad, ya reclaman la posibilidad de una IVE. Eso sería excelente que esta dama reclame porque conoce sus derechos en salud sexual reproductiva, pero también sería importante que si ella conoce las causales para IVE, conociera también todo el sistema de anticoncepción que nuestro sistema de salud ofrece. Entonces, ahí volvemos siempre a tener todos en nuestro marco legal colombiano algo de dificultad. ¿Qué debemos tener presente? La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho. Desde la sentencia 355 del 2006 es un derecho. Eso genera un estado de libertad hacia quienes soliciten la IVE. No es un método de planificación familiar y no es un método de selección de la perfección en la vida. En mayo del 2006, la Corte Constitucional colombiana falló declarando inconstitucional la prohibición absoluta del aborto, porque hasta ese momento el aborto en Colombia era penado, era un delito. Pero ella falló declarando inconstitucional la prohibición absoluta del aborto, pero nos cambió también el término. Entonces, la sentencia no habla de aborto, la sentencia habla de interrumpir en forma voluntaria su embarazo, y allí ya tuvimos una dificultad. No se colocó un límite a la edad gestacional. Cuando nosotros hablábamos de aborto, hablábamos en edades gestacionales menos de 20 semanas en ese momento, ahora hablamos de 22 semanas, pero cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, no tenemos una edad gestacional establecida. Y esa posibilidad de interrumpirse voluntaria el embarazo tiene 3 causales específicas. La primera, cuando la continuación del embarazo
constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Y ahí es importantísimo es que constituya peligro para la vida de esa mujer o para la salud de esa mujer. Al inicio, la mayoría lo entendíamos que era motivo de interrupción cuando la vida de esa mujer peligraba, pero ahora ya entendida es o la salud de esa mujer certificada por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, ¿cuál es la certificación? El informe ecográfico o el análisis de su médico tratante. La tercera, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o de un acto sexual sin consentimiento, un acto abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida o que sea producto de un incesto. Y entonces, al ser una sentencia de orden constitucional, esa sentencia, pues, es de obligatorio cumplimiento y esto tiene fuerza de ley. Pero allí ya apareció otro pero, una dificultad. Hay unos actores que no tuvieron el peso suficiente para expresar sus dudas, que fueron los que en este momento son los ejecutores de esa sentencia, los médicos, los ginecólogos. En diciembre del mismo año se emitió un decreto, el 4444, mediante el cual se reglamentaba esa prestación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo una modificación y entonces en la actualidad dicho decreto se encuentra temporalmente suspendido sin que esto afecte la vigencia de esa sentencia. Y la sentencia sigue manteniendo los escenarios. Textualmente, comillas, se mantiene incolume el derecho de las mujeres a la IVE y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del Estado y de los particulares que prestan y promueven el servicio de salud debido a que surgen directamente de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. En resumen, el Estado está en la obligación de garantizarle a esa mujer que se le haga una IVE cuando ella lo solicite. Entonces, si el Estado está en la obligación de garantizar, las instituciones públicas están en esa obligación, las aseguradoras que están afiliando a esas mujeres están en esa obligación y todos los actores estaríamos en obligación de cumplir con esa sentencia. Pero aparece una dificultad. Entonces, dentro de la primera causal, el peligro para la vida o la salud de la mujer. Vuelvo y repito, es el peligro para la vida de esa mujer o el peligro para la salud de esa mujer. En esta causal se debe reconocer el peligro para la salud de forma independiente del peligro para la vida. Es decir, el peligro para la salud no necesariamente representa peligro para la vida. Peligro para la salud, riesgos. Peligro para la salud, salud mental. Peligro para la salud, salud social. Peligro para la vida, diga usted, una sepsis temprana, una corionionitis. Entonces eso se desembaraza o se nos muere esa mujer. Pero el otro es más amplio. Esta mujer está entrando en un estado depresivo, está entrando en un estado de aislamiento, se va ampliando y ahí es donde se cambió eso, peligro para la vida y la salud de la mujer, o es uno o el otro. Esta causal parte de ese derecho a la salud y por lo tanto para su aplicación deben tenerse en cuenta los principios fundamentales que rigen la garantía efectiva de este derecho, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los que Colombia es partícipe. ¿Qué debemos hacer en esa primera causal? Hay que respetar la autonomía para decidir. Entonces, ¿en qué momento esa mujer es autónoma para decidir si desconoce que hay estos derechos de IVE? Entonces, esa mujer sabe que si tiene una afectación en su salud mental, puede solicitar la terminación de su embarazo. Eso necesita un proceso de educación a esas mujeres y esa educación debe ser desde antes de la preconcepcional o al menos en la consulta preconcepcional que debería ser de obligatorio cumplimiento.
En ese momento deberíamos explicarle todas las posibilidades que tiene en una preconcepcional de causales para IVE, para que esa mujer, ya estando en su estado de gestación, sea autónoma de decidir si ella considera que está dentro de una de esas tres causales. Nosotros los profesionales de salud, y cuando digo nosotros es todo el equipo que hace control prenatal o aproximación a esas mujeres en salud sexual, debemos respetar la autonomía, no imponer nuestros conceptos o no direccionar a esa mujer a la toma de una decisión. Y esos estándares de bienestar definidos por las mujeres, ¿qué harían? Entonces, por ser las mismas mujeres quienes asumen el riesgo asociado al embarazo, son ellas mismas quienes deben decidir, basadas en sus estándares de bienestar, qué tanto riesgo están dispuestos a correr. No se puede imponer cargas desproporcionadas ni exigir actos heroicos a las mujeres para obligarlas a continuar con un embarazo que pone en riesgo su salud o su vida. Y hay que tener unas prohibiciones para poner en riesgo esa salud. Las demoras en la atención pueden resultar en el avance de edad gestacional. No solicita ese derecho a semana 16 y con todos los exámenes, trabas y todo que vamos a hacer, podemos fácilmente llegar a semana 24. Por definición estaríamos frente a un prematuro extremo, pero por definición la IVE debe garantizar que ese bebé nazca muerto a semana 24. Entonces se vuelve un proceso un poco más traumático al decirle a la señora, tenemos que hacer un feticidio para que ese nene nazca muerto para poder cumplir con esa solicitud suya de una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces tenemos que empezar a valorar qué tanto está siendo afectada por esas conductas la mujer que solicita, qué tanto incrementamos ese sentimiento de víctima a esa mujer. La estimación del riesgo debe tener en cuenta tanto la experiencia clínica como la evidencia científica disponible y en todos los casos debe estar contextualizada e individualizada. Cada mujer es una y ella tiene unas condiciones especiales que no se pueden generalizar. Y según esa situación particular, esa mujer va a poder tener más posibilidad de acarrear responsabilidades hacia los profesionales de la salud. Y ese concepto de salud en todas sus dimensiones, que es claro según la Organización Mundial de la Salud, pues nos hace una definición muy amplia. Entonces dice la definición amplia e integral de la salud, en la que ésta se orienta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o de dolencia. No solamente es lo que antes decíamos nosotros, nuestra salud o nuestra enfermedad orgánica, ahora ya es bienestar físico, mental y social. Y el alcance en salud mental dentro de esa sentencia 355 queda claro desde su inicio, al afirmar textualmente, dos puntos, comilla, como dice el texto. Esta hipótesis, riesgo para la salud, no cobija exclusivamente la afectación de la salud física de la mujer gestante, sino también aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental. Y recuérdese que el derecho a la salud a la luz del artículo 12 del PIDES supone el derecho al goce del más alto nivel posible de salud física y mental, y el embarazo puede causar una situación de angustia severa o incluso graves alteraciones psíquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica. Aquí sería importante, en consulta preconcepcional, indicarle riesgos de esa mujer, indicarle posibilidades de riesgos, indicarle posibilidades de cambios que esa gestación le pudiera generar. Si llega una mujer de 40 años, ya deberíamos empezar a hacerle una preconcepcional indicándole todas las posibilidades de complicaciones para que ella decida quiere o no quiere embarazarse. No al contrario, que ya embarazada le expliquemos todos los riesgos y tal vez ella, dentro de su sensibilidad, dentro de sus sentimientos, tome una conducta que no la había considerado antes. El único requisito exigible a las mujeres para acceder a la IVE por esta causal es un certificado médico en el que se expresa la existencia de un riesgo para la salud o la vida de la mujer
si continúa ese embarazo. Entonces, la única exigencia para quienes pide dicho certificado es que actúe con todos los estándares éticos de su profesión y por lo tanto no es exigible que ostente una especialidad determinada o que pertenezca necesariamente a una institución o empresa determinada. Por eso se menciona que quienes están en contacto con esas mujeres gestantes deberían tener claro todos estos principios que reza la sentencia 355, porque sí requiere de ellos unos estándares éticos elevados. Ya es muy conocido cuando manejamos la parte de salud sexual y reproductiva, que nosotros somos unos orientadores hacia la toma de una decisión, pero nosotros no tenemos que influir, ni hacer influencias innecesarias, ni violentar la autonomía de esa mujer en la toma de decisiones. Que nosotros como prestadores de los sistemas de salud dentro de nuestras profesiones médicas y sobre todo nuestra especialidad, nosotros podríamos orientar hacia nuestros pensamientos la conducta de una mujer. Ejemplo, si considero que esa mujer es una gesta 5, tiene 40 años, en extrema pobreza, los dos últimos embarazos hizo preeclampsia severa, terminó con código rojo, politransfundida, en UCI, le podría decir a esta mujer en este momento, usted tiene un riesgo altísimo que se repita la preeclampsia, el sangrado, que termine en UCI, qué va a hacer con sus 5 hijos que van a quedar allí si usted se complica y llega a fallecer muertos. Estoy orientándola y estoy generando mis influencias sin valorar un riesgo. Allí es donde se piden esos estándares éticos de su profesión. ¿Quién va a reglamentar esos estándares éticos? ¿Quién es el que va a controlar esas conductas éticas? ¿Quién evalúa esas recomendaciones para IBE? No tenemos esa claridad. Y el certificado no es una argumentación sobre si se debería interrumpir o no el embarazo. No, el certificado simplemente dice, esta dama tiene tal patología, está afectada en este estado de salud y solicita IBE. Allí no tiene que ser como los procesos de auditoría que en algún momento tenemos que diligenciar nosotros, justificar por qué se va para esa IBE. No, el certificado no tiene que justificar, el certificado simplemente dice, tiene esta causal y se activa la ruta para IBE. Y en esa segunda causal de IBE que mencionábamos, dice cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Entonces, lo mismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que no hay necesidad de exponer a riesgo en salud física y emocional a esa mujer si sabemos que ese bebé no va a tener posibilidad de vida, porque es una malformación del feto que haga inviable su vida. Y esta causal sí se restringe, según la sentencia, a malformaciones fetales que por su gravedad hagan que la vida del feto sea inviable, es decir, que vaya a morir durante o a corto tiempo después del nacimiento. Nace muerto, muere en forma temprana y era una malformación no compatible con la vida. Y asimismo se debe descartar cualquier enfermedad o situación que puede ser curada antes o después del parto. Ahora que tenemos todo el equipo grande a nivel de Colombia, pioneros en medicina materno-fetal que pueden hacer manejo de patologías fetales intraútero, pues estas pueden ser manejadas antes del parto. O todo el equipo que acompaña la parte de neonatología que puede corregir malformaciones después del nacimiento es otro equipo que se debe tener en cuenta. El único requisito exigible para que nos diga que el feto tiene una malformación no compatible con la vida es la certificación del médico con esa suficiente información y no necesariamente, según sentencia, debe ser el especialista. Entonces, aquí, ¿cómo se está orientando? Una ecografía donde informe que la malformación no es compatible con la vida, la revisa su equipo médico de control prenatal, porque la dama va hacia ese equipo de control prenatal y allí se valora, se pondera y se activa la ruta de IVE. En algo otras condiciones, el médico que es especialista hace el diagnóstico ecográfico
y en ese momento le informa a la paciente, a la gestante, que el feto tiene una malformación no compatible con la vida y que ella puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo porque es la segunda causal para IVE. Entonces, es otra forma de activarse la ruta. El reporte de la ecografía que llega al equipo de control prenatal y el equipo de control prenatal activa la ruta, o el médico especialista que hace la ecografía, que él es el que da esa información suficientemente clara en su informe ecográfico de que esa malformación no es compatible con la vida, y le explica a la señora y la orienta que puede solicitar esa interrupción. Y entonces tenemos que tener en cuenta que existen malformaciones graves que permiten la sobrevida por un tiempo corto, incluso prolongado de una persona. Y en estos casos, pues no se constituye la causal de incompatibilidad de la vida que dice que nace durante el parto y muere o nace inmediato al parto y muere, que es una forma temprana. Entonces, cuando se pregunta a uno cuánto es temprano, pues no se ha colocado un tiempo definido. Algunos decían 7 días en el periodo neonatal o que fallece entre las primeras 48 horas. No está definido el tiempo, pero se considera que debería ser a corto tiempo. Pero hay patologías que pueden superar los 7 días o el mes, entonces en estos casos no se constituye como incompatible con la vida, dígase usted, un bebito con una malformación cardíaca compleja que se considera por el equipo de apoyo que puede ser beneficiado con cirugías de corazón tempranas, pero que no garantizan que a pesar de hacerse las cirugías pueda sobrevivir. Entonces esos casos los tenemos porque las malformaciones cardíacas son muy frecuentes en esos neonatos que llegan a vivir 1 o 2 años con alta posibilidad, pues ya sabíamos desde el inicio de fallecer. Entonces no era una incompatible con la vida, pero esa mujer debe conocer que puede fallecer, pues, a pesar de los tratamientos que se pueda solicitar. ¿Y allí qué dice la sentencia? La sentencia dice que entonces en estos casos no se constituye en esta causal, sin embargo no se puede ignorar la posibilidad de una afectación de la salud integral de esa mujer como resultado de esa continuación del embarazo. Y entonces cuando la sentencia nos dice que hay una malformación, que tal vez el bebé, a pesar de tratamiento, vaya a fallecer en un tiempo prolongado o en un tiempo corto, deberíamos explicarle a esa mujer que por su afectación en salud mental podría solicitar por salud mental la interrupción. Entonces allí ya se nos cruzan estas dos posibles causales, la del feto malformado con la salud materna. Entonces, allí es donde empieza una diferencia en qué tanto vamos a querer perfeccionar esas posibilidades de nacimientos. Y la tercera causal, cuando el embarazo es el resultado de cualquier forma de abuso sexual. Entonces, el consentimiento de la mujer es fundamental para la concepción. Y al exigirse que continúe un embarazo que fue producto de una violación y que no fue consentido, se vulnera pues, su dignidad al reducírsele a un instrumento de reproducción. Entonces, esa mujer debe desear embarazarse. Por eso es importantísimo el sistema que funcione planificación familiar y que funcione preconcepcional. Si esa mujer sabe que tiene posibilidad de disfrutar su sexualidad en forma responsable, tendríamos un control. Pero lamentablemente, pues cuando son agredidas sexualmente, mucha mujer que es agredida sexualmente no desea estar en embarazo. Y si no desea estar en embarazo, no quería planificar porque no quería ser agredida. Ese es otro concepto. La agredida sexual, pues no deseaba embarazarse. Y si no deseaba embarazarse, no debería continuar esa gestación. Entonces, esa violencia sexual es una violencia basada en el género que afecta principalmente a esas mujeres. Y para muchas es muy difícil comunicar que han sido víctimas de violación. Y es por esto que el personal de salud debe tener especial cuidado en su atención. Entonces pasan casos que esa mujer fue violada y después de superar el trauma de esa violación y de haber sido víctima de violencia, expresa al equipo de salud en forma tardía, quinto, sexto, séptimo mes de gestación. Este embarazo fue producto de violación, me agredieron. Entonces uno dice, pero es muy tarde. Claro, es muy tarde, porque
Para ella era muy difícil establecer esa comunicación. Entonces, nosotros como prestadores de salud no deberíamos estar cuestionando esa parte de por qué se demoró tanto en informar que fue agredida sexualmente. Y es importante escuchar a la mujer y creer en su relato sin cuestionarla, sin volverla una víctima y sin juzgarla. Y así esa mujer le dice al primer actor en ese equipo de salud que fue víctima de violencia, no pedimos interconsultas para que vuelvan a valorarla y vuelvan a preguntarle eso. En ese momento se le explica si es tributaria de esa interrupción voluntaria del embarazo, si ella conoce de ese derecho y si ella continúa o no continúa ese embarazo. Eso es lo que nos dice la sentencia, para evitar que esté comenta, comenta y comenta lo que le ocurrió, y eso es lo que denominamos volver una revictimizarla a esa mujer cada que nos vuelve a contar a un equipo diferente qué es lo que le ocurrió. Debe partirse siempre de la buena fe, dice nuestra sentencia, y de la responsabilidad de la mujer que denuncia tanto el hecho. Y por lo tanto no es procedente por parte del sistema de salud exigirle que se compruebe el hecho a satisfacción de un juez ni que se demuestre la veracidad de los hechos. Necesitamos un soporte que diga que fue violada y que efectivamente fue violada. Eso no lo pide la sentencia. La sentencia simplemente nos dice, si esa mujer viene y nos dice que fue agredida sexualmente, se le ofrece la posibilidad de esa tercera causal y se va para interrupción voluntaria del embarazo. Pero ¿qué pasa si esa mujer está mintiendo? Eso, según la sentencia, no es cuestionamiento del equipo de salud. Pero esa verificación o no verificación es la que ha servido para generar bastantes dificultades y ha llevado a mucha objeción de conciencia. Para el caso de menores de 14 años, pues no hay mucha discusión. Toda embarazada menor a 14 años, según nuestro sistema jurídico, es una mujer que ha sido agredida sexualmente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué prácticas están prohibidas y qué prácticas están obligadas? Entonces, la Corte Constitucional ha identificado prácticas que se han constituido en barreras sistemáticas al acceso de las mujeres a la IVE en el marco de una atención oportuna y dentro de unos estándares de calidad que garanticen protección de salud y dignidad de las mujeres. Y aquí también no hay unos límites a qué serían los estándares de calidad para la atención. Uno de los principios que llevó a que la Corte y el grupo que lideró la interrupción voluntaria del embarazo para el 2006 era garantizar que se disminuye el riesgo de que las mujeres sean sometidas a condiciones donde puedan fallecer al interrumpirse un embarazo. Es una de las justificaciones que se tuvo en cuenta para que la Corte dicte esa sentencia, es garantizar que en el sistema de salud esas mujeres gocen de los mejores equipos, de las mejores condiciones, que al ser sometidas a una IVE disminuya la posibilidad de fallecer por IVE, porque los abortos sépticos eran una de las primeras causas de muerte en nuestras gestantes. Entonces, ¿qué se intentó? Disminuir esas muertes de gestantes por abortos sépticos, garantizándoles unas interrupciones de embarazo en condiciones seguras. Entonces, ¿quiénes serían los que mejor podrían estar cumpliendo esos estándares de calidad para garantizar una interrupción voluntaria del embarazo? Los especialistas en ginecología y obstetricia, o sea, nosotros, el grupo de especialistas, si queremos tener un estándar alto. Pero pues como no hay mucha posibilidad de que ese estándar se garantice por cómo está constituido el sistema, entonces ese estándar de calidad no se está cumpliendo aparentemente, que tenemos equipos entrenados en primer nivel con otros especialistas, que tenemos equipos entrenados de médicos generales, de enfermeras para interrupción voluntaria del embarazo, pero eso no sería ese estándar de calidad que pedía inicialmente para garantizar mejor atención a esas mujeres. Entonces, no se puede dictar un curso de interrupción voluntaria del embarazo por método de aspirado a un grupo de un mes, donde hacemos dos, tres prácticas y con eso creemos que cumplimos los estándares de calidad para proceder a hacer una ruta de interrupción voluntaria del embarazo.
Esa parte obstétrica, esa parte ginecológica, pues si se quiere garantizar estándares altos, debe ser de la parte de ginecología y obstetricia. Y eso garantizaría mayor protección a la salud y mayor dignidad de esas mujeres. Pero vuelvo y repito, no está establecido cuáles son los estándares de alta calidad que deben cumplir para que eso sea una atención segura. La evidencia reflejada en las sentencias de revisión de tutelas establecen prohibición de dichas prácticas y las califica como inadmisibles y por tanto su práctica puede acarrear sanciones legales tanto para las personas como las instituciones que se nieguen a activar esa ruta de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Si usted no está de acuerdo con interrupción del embarazo, no bloquee la ruta allí, oriente hacia el otro grupo, a esa mujer, para que el otro grupo active esa ruta. Entonces, algunas prácticas que están prohibidas, imponer requisitos no previstos en la ley. Entonces, el personal médico o administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento DIVE. ¿Quién me certifica salud mental? Entonces digo que tiene que ser un concepto por psiquiatra. No, no está contemplado allí. ¿Quién me certifica que la malformación es incompatible con la vida? Que tiene que ser el especialista, no. Es el reporte y la justificación de ese médico que la atendió. Entonces, ahí hay unos requisitos que no estaban previstos. Que si es por la tercera causal, agresión sexual, que traiga el formato o la denuncia o la notificación judicial de que fue denunciada esa agresión sexual. No, tampoco es requisito. Exigir dictámenes de medicina forense, órdenes judiciales, exámenes de salud que no sean practicados de manera oportuna está prohibido. Está prohibido exigir la autorización o notificación de familiares o distancias jurídicas o en los casos de violencia sexual, exigir las pruebas que avalen que la relación sexual fue involuntaria, que haya evidencia forense de que hubo en verdad penetración o pedir que un oficial esté convencido del abuso sexual. Eso no lo pide. Hay que creer, como decía la tercera causal, en que la mujer que está diciendo que ocurrió eso está diciendo la verdad. Está prohibido dilatar la prestación de los servicios, entonces allí todavía tenemos barreras y esas barreras pues generan incomodidad a los prestadores, a los ginecólogos y a los médicos generales que no están de acuerdo con algunas de estas causales y que ellos esbozan dentro de su derecho la objeción de conciencia. Entonces solicitan que se active en otro nivel la interrupción voluntaria del embarazo, pero las barreras administrativas de que no hay contrataciones, que no hay remisiones, eso genera más dificultad. Entonces, hay que cumplir las reglas de referencia y contrarreferencia. Hay unos tiempos ya establecidos según la ruta de atención integral en materna perinatal. Hay que aplicar de manera, está prohibido aplicar de manera inadecuada la objeción de conciencia. Y está prohibido suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a practicar la IVE. Claro que puede coincidir que en una institución de segundo o tercer nivel de complejidad todo el equipo de especialistas ginecólogos objetan por sus principios el realizar IVE, que es la objeción de conciencia. Sí, eso puede coincidir, pero lo que según sentencia está prohibido es que se reúnan y se pongan de acuerdo que nadie va a practicar por motivos contractuales, por principios institucionales, por una serie de eventos que se alejan al principio individual de la objeción de conciencia. Entonces, el servicio de IVE debe estar disponible para todas las mujeres en todo el territorio nacional, garantizando un número adecuado de proveedores y profesionales en todos sus niveles de atención, independientes si son públicas, si son privadas, si son laicas o son confesionales. Al inicio teníamos un poco de dificultad entre las privadas y las religiosas. Entonces, ellos tienen que tener su ruta activada, no quiere decir que lo hagan, que van a hacer en su institución IBES, pero sí tienen que garantizar que esa mujer sea trasladada a una institución pública, laica o privada que haga ese procedimiento.
¿Y qué pasa con esa base para el ejercicio de la objeción de conciencia? La objeción de conciencia surge como resultado de un conflicto entre las creencias de ese individuo y la forma de ver la vida de esa mujer y su prestador de salud. Entonces, cuando ella requiere de esa interrupción del embarazo y se encuentra dentro de esas causales que están despenalizadas, o sea, que esa mujer solicita y cae dentro de las tres causales, pues ella solicita, pero el prestador, ese individuo, tiene una forma de ver diferente la vida y entonces esta situación ya ha sido reconocida y resuelta por la Corte Constitucional, que en su jurisprudencia ha establecido claros lineamientos que buscan proteger al máximo los dos derechos en conflicto: el derecho del individuo que objeta conciencia y el derecho de esa mujer que solicita IVE. Entonces, las reglas resultantes de hacer un ejercicio de ponderación entre los derechos en tensión, de manera que se garantice tanto los derechos de la persona objetora como los derechos de la mujer que solicite ese servicio. El profesional de la salud puede o no objetar conciencia, pero si lo hace, su derecho no puede ser ejercido para impedir que la mujer ejerce el suyo, sino que debe garantizar que los derechos de la mujer sean respetados y para tal efecto debe seguir los siguientes lineamientos. ¿Cuáles son esos lineamientos? En situaciones de urgencia en la que exista peligro inminente para la vida de la mujer, y es el único, allí sí dice para la vida de la mujer, no dice para la salud de la mujer. Entonces, en situación de peligro inminente para la vida de la mujer, y él es el único prestador del servicio, no puede alegar objeción de conciencia. Debe colaborar en la atención de esa mujer y debe prestarse el servicio en cumplimiento de la obligación última de proteger los derechos fundamentales de esa mujer. ¿Y qué otra cosa se reglamenta? La objeción de conciencia solo aplica para la realización directa del procedimiento de IVE, es decir, no puede ser ejercida por otro tipo de profesionales. Entonces, los únicos objetores de conciencia van a ser los médicos o van a ser los ginecólogos que van a participar en ese proceso. No pueden objetar, según la Corte, objeción de conciencia para prestar un servicio de IVE el personal de anestesio, el personal de enfermería, los jueces, todo el personal ajeno, ni para abstenerse de dar información, coartar la voluntad de la mujer o persuadirla de su decisión. Entonces, la objeción de conciencia en IVE solamente es para el profesional que está involucrado en la realización, el médico o el ginecólogo. Y hay que revisar, pues, esas decisiones. Entonces, cuando la toma de la decisión de IVE de esa mujer que está afectada en su estado de salud, o que el feto tiene una malformación no compatible con la vida, o que fue agredida como tercera causal, debe incluir también apoyo emocional, identificación y movilización de sus conflictos. No solamente es interrumpirse, hay que seguirse identificando conflictos espirituales, emocionales que puedan estar enfrentando la mujer y que vayan a generar dificultad en la elaboración de la vivencia de esa mujer. O sea, no solamente es el hecho de que se hizo la interrupción y se terminó con esa gestación, sino todo un equipo que va a acompañarla hasta la plena recuperación de su estado de salud. Y eso es un equipo de seguimiento. La mayoría de las prestadoras lo tenemos entendido que es, se hace la interrupción, se termina la gestación, se da alta, se cumple los 8 días de control, al mes el otro control. No, es un equipo donde mueva todas las posibilidades para que esa mujer, después de haber sido sometida a esa IVE, vuelva a tener una calidad de vida. Asimismo, debe identificarse cualquier tipo de coerción o situación de vulnerabilidad que necesite ser apoyada de manera particular. En algunas circunstancias, la mujer puede estar bajo la presión de su pareja o de otro miembro de la familia para realizarse una IVE. Entonces, eso hay que identificarlo, porque la decisión, la autonomía es de esa mujer, no es del equipo de salud ni del equipo que rodea a esa mujer. Es una decisión autónoma de esa mujer. Las adolescentes y las mujeres infectadas por VIH pueden tener particularmente mucha vulnerabilidad a esas presiones. Entonces, está en tratamiento de VIH o es un adolescente, tiene 15 años y todos le podemos motivar a que solicite IVE porque se le acaba su proyecto de vida, porque es muy joven, porque tiene más riesgo de complicarse. Y en las mujeres con VIH, pues podemos argumentar de que
puede fallar el tratamiento y haber una transmisión vertical hacia el bebé. O sea, podríamos generar muchos cuestionamientos que llevarían a ser presiones para que esas mujeres soliciten IVE. Y esa no es la función del equipo de salud. La función del equipo de salud es orientar, pero no generar influencia sobre esas decisiones. Eso es el dilema tan fuerte que tenemos dentro de la interrupción voluntaria del embarazo y la salud materna. Si pudimos ver en estos pocos minutos, es un tema muy amplio, de mucho conflicto entre pensamientos de unos, de otros, de protagonistas, de actores, donde no hay mucha claridad todavía, donde la objeción de conciencia debe ser un derecho para ese individuo, no puede obligarse a ese individuo a hacer interrupciones voluntarias del embarazo, pero tampoco puede negarse ese derecho a las mujeres. Y si vemos al final, todas las causales podrían terminar agrupándose en una sola: salud materna, en salud mental, en salud social. En resumen, casi todas las causales van a afectar la salud. Gracias.